Desde Japón hasta Francia, de Alemania a España y ahora en los Estados Unidos. Ruedas de acero que son capaces de alcanzar velocidades de hasta 480 kilómetros por hora. Incomparables en seguridad y eficiencia, transportan a millones de pasajeros entre ciudades, países y continentes. A continuación, trenes de alta velocidad. Maravillas modernas. Es la versión americana del tren de alta velocidad, el Acela Express. Su nombre deriva de la mezcla de dos palabras, aceleración y excelencia. Muchos creen que el Acela, con toda su tecnología, potencia y velocidad, podría llegar a revolucionar la forma de viajar. El Acela es el primer tren desarrollado en Estados Unidos en 30 años. Estamos abriendo camino. Inaugurado en el invierno de 2000 y con un coste de 800 millones de dólares, el Acela rueda entre Boston y Washington DC a velocidades de hasta 240 kilómetros por hora. Tarda solo 2 horas y media de Nueva York a Washington. Y 3 horas y 18 minutos de Nueva York a Boston. Este trayecto lo cubre en 90 minutos menos que los trenes anteriores. Tiene potencia de sobra. Es el Fórmula 1 de la industria ferroviaria. En el trayecto de la Acela al norte de Nueva York hay tantos giros y curvas que si se unieran todos juntos formarían 10 círculos completos. Este tren es capaz de tomar curvas a velocidades más altas que las convencionales, gracias a su único sistema de vagones basculantes. Cuando el Acela encara una curva, un ordenador en el coche de cabeza ajusta los adaptadores hidráulicos situados en los equipos de rodadura. Como resultado, los vagones de pasajeros no bascularán más de 4 grados, dependiendo de la velocidad del tren y la longitud de la curva. Tenemos una serie de sensores en las vías que le informan sobre su posición. De este modo, el tren sabe cómo actuar en distintas situaciones. Sin esta tecnología, los pasajeros tendrían que agarrarse en cada curva. La velocidad ideal más alta a la que viajar es aquella en la que vas en el interior del vagón, pero sin tener la desagradable sensación de velocidad. No debe ser una mala experiencia. El Acela pertenece a un grupo de élite conocido como trenes de alta velocidad. Es un término usado comúnmente para definir a los trenes de pasajeros que viajan a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora. Como la mayoría de ellos, el Acela está impulsado por energía eléctrica. La ventaja radica en que suelen ser más ligeros en peso que las locomotoras diésel, menos costosos de operar y son capaces de alcanzar una mejor respuesta de aceleración parada. Obtienen la energía a través de unos cables de tensión suspendidos sobre la vía. Un pantógrafo lleva la electricidad hasta el motor que efectúa la tracción del tren. Pero con todo lo veloz que es, el Acela no puede mantener los 240 kilómetros por hora durante todo su recorrido. Si así fuera, el trayecto desde Boston hasta Washington se podría cubrir en algo más de 3 horas. El principal inconveniente es que comparte su ruta con otros trenes. Hay numerosas zonas donde tenemos un tráfico muy alto, Nueva York en particular. Durante el día entran y salen cerca de 1000 trenes, así que cualquiera que vaya más rápido o más lento que el resto resulta un problema operativo. Miles de personas viajan diariamente en el Acela. Y el número aumenta. Un billete de ida Boston-Washington cuesta menos de $200. Los pasajeros disfrutan de mucha luminosidad gracias a sus grandes ventanillas, además de la comodidad proporcionada por grandes asientos reclinables, amplios pasillos y mesas de trabajo con tomas de corriente.
La acogida ha sido excelente. Esperamos un crecimiento en el futuro y todas las funciones que hemos incorporado a este tren podrán ser aplicadas en modelos sucesivos. Hoy los trenes de alta velocidad se encuentran entre los vehículos terrestres más veloces, aunque hasta hace poco en la historia de la humanidad no podíamos ir más deprisa de lo que nos llevaran nuestros pies o los animales. Los antiguos griegos y más tarde los romanos usaron lo que podría llamarse los primeros ferrocarriles. Hicieron surcos en la piedra para las ruedas de los carros. Y a finales de la Edad Media, los mineros alemanes usaban vías y ruedas especiales de madera para sacar plomo y estaño de las minas. Una rueda, ya sea de madera, metal o cualquier otra cosa, que vaya sobre tierra, necesita un gran esfuerzo para desplazarse. La idea de construir vías se propagó a otras partes de Europa. Entonces los raíles y las ruedas se hacían de hierro fundido. Más tarde, a finales del siglo XVIII, llegó el invento que revolucionaría los desplazamientos sobre vías: la máquina de vapor. En el periodo comprendido entre 1805 y 1810, evolucionó de tal modo que los motores de vapor pudieron hacerse más pequeños, y la idea de máquinas autopropulsadas, locomotoras, se convirtió en una posibilidad. En 1829, un autodidacta ingeniero de minas llamado George Stephenson convirtió una posibilidad conceptual en realidad, creando lo que más tarde sería el estándar para las locomotoras de vapor de todo el mundo. Fue llamada el cohete. Contaba con una chimenea en la parte delantera y una caldera en la trasera. El vapor generado hacía que los pistones se movieran adelante y atrás en cilindros conectados a unos cigüeñales que se encontraban en las ruedas locomotrices. El cohete podría tirar de docenas de vagones de cientos de toneladas de peso a increíbles velocidades, entre 30 y 40 kilómetros por hora. Fue el primer medio de transporte terrestre fiable para largas distancias con cualquier clase de climatología. Tuvo un efecto revolucionario en Inglaterra y en el resto del mundo. Pero los trenes que sucedieron al cohete distaban mucho de ser un medio de transporte fiable o seguro, tanto en Europa como en Estados Unidos. En 1840, los trenes impulsados por locomotoras viajaban a velocidades de entre 95 y 110 km/h en algunas líneas de Estados Unidos. Esto ocurría en una época de frenos primitivos, frágiles vagones de madera y vías mal construidas y mantenidas. Las consecuencias de cualquier accidente eran, por lo general, catastróficas. Si un puente se desplomaba, nadie se enteraba, y los trenes descarrilaban en la oscuridad. Los puentes de hierro se derrumbaban bajo el peso de los trenes. Los primitivos raíles se desprendían y atravesaban el suelo de los vagones, alcanzando a cualquier ocupante que encontrara en su camino. Para los trabajadores ferroviarios, incluso el acto de frenar era peligroso. La operación se hacía siempre a mano. El trabajo del guardafrenos era aplicar físicamente el freno, normalmente girando un volante que tensaba una cadena que, a su vez, empujaba las zapatas de frenado contra las ruedas de los vagones. Está claro que un tren no se podía detener rápidamente en caso de emergencia. Entonces, en 1800,